Hoy exploraremos una de las etapas menos conocidas de la vida de Jesús, su infancia. Aunque los evangelios canónicos apenas mencionan estos años, textos apócrifos y el contexto histórico nos permiten imaginar cómo fue crecer en una aldea tranquila, pero con un destino extraordinario. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nazaret era una pequeña aldea agrícola en Galilea, rodeada de colinas y campos de trigo. No había mucho que destacar en este lugar, pero fue ahí donde Jesús pasó su niñez. La mayoría de las casas eran sencillas, construidas con piedra y techos de barro. La vida giraba en torno a la familia, la fe judía y el trabajo en el campo o en talleres como el de carpintería. Jesús era hijo de José, un carpintero, y de María, una mujer piadosa que seguramente le inculcó desde pequeño los valores de la Torá. Pero Jesús no era como los demás niños. Según los relatos, desde muy joven mostraba una inteligencia y sabiduría fuera de lo común. Aunque los evangelios oficiales no detallan su infancia, el Evangelio de Tomás, un texto apócrifo, nos cuenta episodios sorprendentes. Uno de los más curiosos narra cómo Jesús, jugando junto a un arroyo, moldeó pajaritos de barro. Un hombre lo regañó porque trabajaba en sábado. Jesús, sin responder, dio un aplauso y los pajaritos cobraron vida, volando hacia el cielo. En otro relato, Jesús y José trabajaban en una viga de madera para una construcción, pero la pieza era demasiado corta. En lugar de desecharla, el joven Jesús simplemente la estiró con sus manos hasta que tuvo el tamaño perfecto. Estos relatos, aunque no son considerados históricos, reflejan cómo las primeras comunidades cristianas imaginaban a Jesús, un niño que ya mostraba señales de su naturaleza divina. A pesar de estas historias milagrosas, Jesús también vivió como un niño común. Nazaret era una comunidad unida, donde todos se conocían. Probablemente ayudaba a José en el taller, lijando madera, transportando herramientas o aprendiendo a construir muebles y puertas. También habría pasado horas en la sinagoga, escuchando a los rabinos y memorizando las escrituras. Muchos creen que su extraordinario entendimiento de los textos sagrados comenzó en estos años. Pero la infancia no siempre fue fácil. Como hijo de una familia humilde, Jesús experimentó las dificultades de la vida en un pueblo pequeño, largas jornadas de trabajo, momentos de escasez y la constante presencia de la ocupación romana. Las historias y el contexto histórico nos permiten imaginar que, incluso en su niñez, Jesús ya era consciente de que su vida sería diferente. Algunos dicen que su sabiduría causaba admiración, pero también incomodidad en los adultos que lo rodeaban. Jesús creció en una familia humilde pero profundamente unida. José, su padre adoptivo, era carpintero, un oficio respetado en la época. Era probable que trabajara no solo con madera, sino también con piedra, ya que ambas eran materiales comunes en la región. María, por su parte, era una mujer devota que, según las tradiciones, tenía una profunda conexión espiritual. Es fácil imaginarla contándole a Jesús historias de los patriarcas y profetas, ayudándolo a memorizar los salmos y enseñándole a vivir conforme a las leyes de la Torá. Jesús también tenía hermanos y hermanas, mencionados brevemente en los evangelios. Vivir en una familia numerosa en un entorno rural significaba que todos colaboraban, ya fuera en la carpintería o en las tareas del hogar. En esta etapa, Jesús no solo aprendía habilidades prácticas, sino también valores como la humildad, el trabajo en equipo y el amor por los demás. Desde pequeño, Jesús mostró un interés excepcional por las Escrituras. Según las costumbres de la época, los niños judíos comenzaban su educación religiosa a los 5 años, aprendiendo a leer y recitar la Torá en la sinagoga local. Sin embargo, Jesús no era un estudiante común. En un episodio que conocemos por el Evangelio de Lucas, se cuenta que, con solo 12 años, dejó asombrados a los sabios del templo en Jerusalén con su conocimiento y entendimiento de la ley. ¿Cómo puede un niño tener tanta sabiduría?, seguramente se preguntaban. Pero para María y José, estas señales ya eran una muestra del destino único de su hijo. En esta etapa de su vida, los relatos apócrifos ofrecen historias llenas de simbolismo. Por ejemplo, en una ocasión, Jesús jugaba con otros niños junto a un arroyo. Cuando los otros niños ensuciaron el agua, Jesús la purificó con un solo gesto, dejando a todos impresionados. También se cuenta que curó a un compañero de juegos que había caído de un techo y estaba gravemente herido.
Este milagro no solo sorprendió a su comunidad, sino que comenzó a atraer la atención sobre él. Nazaret era una comunidad pequeña, de apenas unas cuantas familias. Aunque estaba cerca de importantes rutas comerciales, seguía siendo una aldea modesta, con pocos recursos. Este ambiente debió influir profundamente en Jesús, enseñándole la importancia de la sencillez, la colaboración comunitaria y la resiliencia frente a las adversidades. La convivencia diaria en Nazaret también pudo exponerlo a las tensiones sociales de la época, la opresión romana, las expectativas mesiánicas y los retos de mantenerse fiel a las tradiciones judías. A pesar de estos desafíos, Jesús no parecía ser un niño solitario. Según los relatos, tenía amigos con quienes jugaba, aunque es probable que su sabiduría y carácter especial lo hicieran destacar. Nazaret era una aldea que no solo reflejaba la humildad, sino también los retos de vivir bajo la ocupación romana. Galilea estaba bajo la sombra del imperio, y los impuestos pesados eran una carga constante para las familias trabajadoras como la de Jesús. Es probable que Jesús viera a su padre, José, negociar con romanos o viajar a aldeas cercanas en busca de trabajo, enseñándole desde joven cómo lidiar con las tensiones de la época. Además, las expectativas mesiánicas estaban en el aire. La gente hablaba de la llegada de un Salvador que liberaría a Israel. En este ambiente de esperanza y opresión, Jesús creció observando la injusticia y desarrollando un profundo sentido de compasión hacia los más necesitados. Aunque Jesús trabajaba junto a José en la carpintería, su educación no se limitaba a los oficios. En la sinagoga local, seguramente continuaba estudiando las Escrituras, memorizando pasajes y participando en las discusiones religiosas de la comunidad. En aquellos años, los judíos galileos eran conocidos por su fervor religioso, y es probable que Jesús estuviera rodeado de debates sobre las profecías y la ley. Este entorno lo preparaba para interpretar las Escrituras con una profundidad que asombraría más tarde a sus seguidores. Pero estos años no solo fueron de aprendizaje espiritual. La tradición oral y la observación de la naturaleza también eran formas importantes de educación. Jesús caminaba entre campos, observaba a los pájaros y los ciclos de la agricultura, temas que más tarde usaría en sus parábolas. A medida que crecía, Jesús comenzó a asumir más responsabilidades en su hogar. José, probablemente entrando en años, pudo haber delegado muchas tareas a Jesús. No sería extraño imaginarlo ayudando a construir casas, reparar techos o fabricar herramientas para los vecinos. Estos trabajos, aunque duros, también lo conectaban con la realidad cotidiana de las personas. La fatiga, las dificultades económicas y las pequeñas alegrías del trabajo bien hecho le habrían dado una perspectiva que marcaría su mensaje años después. Aunque el Jesús de estos años era un joven como cualquier otro, los relatos apócrifos sugieren que también buscaba momentos de soledad. Nazaret, rodeado de colinas, ofrecía lugares tranquilos para la meditación y la oración. En estas caminatas solitarias, se forjaría su conexión íntima con Dios. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente? ¿Cómo procesaba el llamado divino que sentía en su interior? Estas preguntas, aunque sin respuesta definitiva, nos permiten imaginar un Jesús que ya estaba en comunión con algo más grande que él mismo. Estos años silenciosos de Jesús no fueron tiempo perdido. Fueron años de preparación, de formación espiritual, física y emocional. El niño que jugaba a moldear pajaritos de barro y discutía con los sabios del templo estaba convirtiéndose en el hombre que más tarde conmocionaría al mundo. La paciencia, la humildad y la comprensión de las luchas cotidianas de la gente serían características centrales de su ministerio, y todo comenzó en estos años de trabajo en la carpintería. Estudio en la sinagoga y reflexión en los campos de Galilea. A medida que Jesús alcanzaba la adultez joven, se convertía en una figura cada vez más activa dentro de Nazaret. Era común que los hombres jóvenes, además de ayudar en los negocios familiares, participaran en la vida comunitaria de la aldea. En las sinagogas, Jesús continuaba estudiando y discutiendo las Escrituras, pero algo en su manera de interpretar los textos lo distinguía. Mientras otros se enfocaban en el cumplimiento estricto de las leyes, Jesús parecía inclinarse más hacia el espíritu de esas leyes, la justicia, la misericordia y el amor. No era un líder formal, pero su sabiduría comenzaba a destacar entre sus vecinos, quienes probablemente lo veían como un joven excepcionalmente comprometido con la fe. Nazaret no era solo un lugar de trabajo y oración, también era un pueblo afectado por las tensiones políticas de su tiempo. La ocupación romana no daba tregua,
y los rumores de rebeliones contra el imperio circulaban constantemente. Jesús creció viendo estas tensiones. Por un lado, estaban los celotes, grupos que buscaban liberar a Israel por la fuerza. Por otro, los fariseos y saduceos intentaban mantener el orden mediante la observancia estricta de la ley. Aunque todavía no se involucraba directamente en el conflicto, es probable que estas experiencias influenciaran profundamente su visión de un reino que no dependiera de la violencia ni del poder terrenal. En esta etapa, comienzan a surgir los relatos de un Jesús que ya mostraba destellos de su naturaleza compasiva. Por ejemplo, se dice que ayudaba a los más pobres del pueblo, ya fuera reparando herramientas sin cobrar o compartiendo el pan con quienes pasaban hambre. Aunque su vida seguía siendo humilde, su disposición para dar incluso lo poco que tenía lo hacía destacar. Estos pequeños actos no solo mostraban su carácter, sino que empezaban a cimentar su conexión con las personas marginadas. Aunque los evangelios no describen estos años con detalle, los momentos de meditación y oración seguramente continuaron siendo una parte central de su vida. En los montes cercanos a Nazaret, Jesús podía encontrar la soledad necesaria para escuchar lo que muchos creen que era la voz de su Padre Celestial. Se dice que su relación con Dios no era solo ritual, sino profundamente íntima. Es probable que comenzara a comprender que su destino no sería el de un carpintero más, sino algo mucho más trascendental. Los evangelios muestran más adelante cómo Jesús utilizaba imágenes de la naturaleza para enseñar, los lirios del campo, las aves del cielo, las semillas que caen en diferentes terrenos. Estos ejemplos tan claros y directos seguramente nacieron de su observación constante durante estos años. Uno de los relatos apócrifos menciona cómo Jesús, durante un paseo, vio un árbol seco y lo tocó, diciendo, «Crece y da frutos». Al poco tiempo, las ramas comenzaron a reverdecer. Si bien estos relatos no son canónicos, ilustran la percepción de un Jesús que veía en la creación algo más que un entorno, veía una conexión viva con Dios. En esta etapa, Jesús estaba dejando atrás su vida de carpintero para prepararse para algo mayor. Aunque todavía permanecía en Nazaret, los signos de que su vida tomaría un rumbo extraordinario eran cada vez más claros. Las escrituras, la oración, el trabajo y las relaciones con su comunidad lo estaban moldeando para convertirse en el hombre que revolucionaría la historia, pero aún había más pasos que dar. Jesús, ahora un joven en la plenitud de sus fuerzas, seguía trabajando en el taller de carpintería, rodeado de la cotidianidad de la vida en Nazaret. A menudo caminaba entre sus vecinos, compartiendo charlas con los ancianos, ayudando a los niños y observando las luchas diarias de su pueblo. Pero algo en su mirada comenzaba a cambiar. Quizá eran las largas oraciones en las colinas, o el peso de las escrituras que le hablaban de un propósito más allá de la vida ordinaria. Cada paso que daba parecía acercarlo más al momento en que tendría que dejar atrás su hogar y su familia. Aunque los evangelios no mencionan a José en la vida adulta de Jesús, muchos creen que pudo haber fallecido en estos años. Este evento habría sido un momento crucial en la vida de Jesús, marcándolo profundamente. Como hijo mayor, Jesús habría asumido la responsabilidad de cuidar a su madre, María, y posiblemente a sus hermanos menores, aprendiendo aún más sobre el sacrificio y la empatía en medio del dolor. En el corazón de Jesús, algo más grande comenzaba a gestarse. Los relatos de los evangelios indican que cuando llegó el momento de su bautismo, estaba completamente preparado, tanto espiritual como emocionalmente, para el desafío que se avecinaba. ¿Cómo sabía que era el momento? Tal vez fue una combinación de señales internas y externas. El llamado divino que había sentido desde su niñez era ahora un fuego que no podía ignorar. Finalmente, llegó el día en que Jesús debía dejar Nazaret. No era un adiós permanente, pero sí el inicio de un viaje que lo llevaría a las orillas del río Jordán, donde su bautismo marcaría el comienzo de su ministerio público. Podemos imaginarlo mirando una última vez las colinas y los campos donde creció, recordando las enseñanzas de José, las sonrisas de María y las voces de los vecinos que habían sido parte de su vida. Estos años de silencio no fueron años de inactividad. Fueron años de preparación, de aprendizaje, de conexión con Dios y con su comunidad. Cada oración, cada jornada de trabajo, cada conversación en las calles de Nazaret lo prepararon para enfrentar un mundo que esperaba, sin saberlo, la llegada de su mensaje. Y aquí termina nuestra serie sobre la infancia de Jesús. Una historia llena de humildad, trabajo y propósito, que nos recuerda que incluso los momentos más silenciosos de nuestra vida pueden ser los más importantes para nuestro destino.
Si disfrutaste este viaje por los primeros años de Jesús, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con quienes podrían encontrar esta historia tan fascinante como tú. Nos vemos en el próximo episodio.